Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mañana se cumplen 3 años de una de las masacres que cimbró no solamente a Ciudad Juárez, sino al país entero. La conocida como Villas de Salvarcar, porque ocurrió en esa colonia. Murieron inocentes, 15 personas y 8 lesionados, la mayoría estudiantes. Hubo una autoridad que los llamó pandilleros, luego se supo que todos eran estudiantes sin antecedentes criminales, pero hay una historia de un acusado que al parecer es otro presunto culpable. Israel Arzate Meléndez vive prisionero en su propia casa. Lleva 2 años arraigado, desde hace 4 meses en su domicilio, desde donde apenas puede asomarse a la ventana y raras veces a la puerta. Tiene prohibido cualquier tipo de comunicación y visitas que no estén autorizadas por las autoridades. No hay teléfonos, computadoras, cámaras. Nada de eso, nada más el televisor. Me quitaron los cuchillos, mis tijeras, la herramienta, mi bolso también. Cuando llego con el mandado tengo que mostrárselos a los custodios para que revisen lo que voy a ingresar. Israel Arzate fue detenido hace 3 años. Primero estuvo 1 año en el reclusorio y luego fue arraigado. La Fiscalía de Chihuahua lo acusa de participar en una de las masacres que más han conmovido al país. El asesinato de 15 jóvenes y 8 heridos de bala, la mayoría estudiantes y sin antecedentes criminales, durante una fiesta que se realizaba en una casa de la colonia Villas de Salvarcar, de Ciudad Juárez, el 30 de enero de 2010. Es por eso que lo considera un sujeto peligroso. Sin embargo, la defensa de Israel dice que la acusación está plagada de irregularidades. Empezó por la fecha de su arresto. Israel fue detenido el 3 de febrero y la versión oficial dice que fue un día después. Originalmente le imputaron el robo de un vehículo en el cual iba al momento de ser detenido, según la versión oficial. Luego la Fiscalía de Chihuahua lo presentó ante los medios e informó que Arzate había confesado su participación en la masacre de Salvarcar. Solo que Israel afirma que esta fue obtenida bajo tortura, tal como se lo planteó a la juez del caso. Quería hacerle una pregunta con todo respeto, si se puede. ¿Ya la consultó con su defensor? No es particular mía. Adelante. Quisiera saber con todo respeto a su señoría quién es el que está ordenando que nos saquen otra vez para que nos vayan a golpear. Arzate denunció que durante las noches lo sacaban del reclusorio para llevarlo al campo militar donde era torturado. Simón Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dice que se rechazó el video de una tienda que mostraba que Israel había estado ahí cuando ocurrió la masacre. Nosotros estamos convencidos de la inocencia de Israel porque existen muchas pruebas en este sentido. Existen las pruebas de dónde se encontraba él, los testimonios de las personas que se encontraban con él cuando sucedieron los hechos de Villas de Salvarcar, la persona que vio cómo fue detenida por los elementos militares, la declaración de tortura ya ha sido debidamente probada en la CNDH, en la recomendación 49 de 2011, tuvo claramente por probada la tortura. Además, también se asegura que fue arrestado en lugares distintos. Aquí estamos en la parte de atrás del centro comercial, donde Israel pues tenía su negocio y la estética de la suegra, y fue donde fue la detención. Y él fue detenido a espaldas de ese centro comercial, en el estacionamiento. Y el reporte de policíaco decía que él había sido detenido en la calle Durango, esquina con el Boulevard Zaragoza, ¿no? Que es pues sí a una distancia considerable del lugar donde fueron los hechos. Y es que en Villas de Salvarcar los familiares de las víctimas siguen esperando justicia. A 3 años de la masacre, 4 sujetos han sido sentenciados a 242 años de prisión. Para la autoridad solo queda pendiente el caso de Israel Arzate Meléndez. El fiscal de la zona norte, Jorge González, argumenta que eso se debe al amparo interpuesto contra el auto de formal prisión, pero que cuentan con las pruebas suficientes que lo acusan. Básicamente las pruebas consisten en los señalamientos directos que hacen testigos presenciales, que no solamente se encontraban ahí, sino que además fueron víctimas en los hechos.
fueron víctimas que resultaron lesionados o que les fueron asesinados algunos familiares cuando ocurrió esta masacre. Organizaciones como Amnistía Internacional, la Oficina de la ONU para Prevenir la Tortura y la Comisión Nacional de Derechos Humanos aseguran que Israel Arzate fue torturado y encarcelado injustamente. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el amparo, Israel continuará arraigado, viviendo prisionero en su propia casa. Así lucen las calles de la colonia Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez. Hace 3 años se bañó de sangre en cuestión de segundos. Un comando mató a 15 personas y dejó 8 heridos, la mayoría estudiantes menores de edad, que se encontraban en una fiesta que se celebraba en esta casa, en la cual una cruz recuerda la masacre. Nos seguimos preguntando que por qué, o sea, por qué vinieron. Ellos fueron todos inocentes. Mi hijo era de generación 10, académicamente era muy bueno. Los demás eran muy deportistas, todos estudiaban, o sea, todo. No se cura, se aprende, se ha aprendido un poco a vivir. Con el paso del tiempo, la herida ha ido cicatrizando y los vecinos que habían migrado de la zona por miedo han empezado a regresar a sus casas. Es el caso de Gustavo, quien llevaba 13 años viviendo en Salvarcar y que prefirió cerrar su negocio para poner a salvo a su familia. Al momento de pasar eso, pues nosotros, bueno, yo opté por llevar a mi familia, porque por la seguridad, porque si nos quedamos traumados, nos asustamos y nos retiramos de aquí. ¿Qué lo hizo regresar? Pues más que nada, a lo mejor se oye como, pero pues la estabilidad, o sea, porque no es lo mismo estar en tu casa que andar fuera, y menos por cosas que pues realmente pues, uno no tiene nada que ver. Para resarcir el daño, las autoridades construyeron un deportivo en honor a las víctimas, pero los padres de quienes fueron asesinados dicen que eso no significa justicia. Incluso se siguen preguntando por el destino de algunos de los detenidos. Arturo Gallegos Castrejón, el farmero, señalado de ser el jefe de la pandilla Los Aztecas, y José Antonio Acosta Hernández, el Diego, acusado de ser el jefe de la línea, fueron presentados por la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal en noviembre de 2010 y julio de 2011 respectivamente. Se dijo que entre otros delitos, estos sujetos habían confesado su participación en los hechos de Salvarcar. De acuerdo a lo que él está manifestando, que era una fiesta en la cual iban a acudir gente de los AA. Lo que él refiere posteriormente es que cuando se dieron cuenta de que la información había sido falsa, igualmente ordenaron la ejecución de las personas que les habían dado esta información. José Antonio Acosta Hernández, alias el Diego, como presunto actor intelectual, el homicidio de 14 personas el 30 de enero de 2010 en la colonia Villas de Salvarcar. Pero a pesar de esos señalamientos, nunca se les acusó formalmente por ese multihomicidio. Incluso la Fiscalía de Chihuahua, que llevaba la investigación, ni siquiera fue notificada oficialmente de la captura. Sin embargo, ante los tribunales locales jamás, ni ante la Fiscalía del Estado, se presentó, ni se trajo, ni siquiera se intentó ninguna acción contra ninguna persona. Eso lo conocimos únicamente de manera mediática. El Diego fue extraditado a Estados Unidos por presuntamente ordenar el atentado contra personal del consulado estadounidense en Ciudad Juárez, y el farmero fue acusado por delincuencia organizada. Es por eso que en Villas de Salvarcar, los familiares de las víctimas dicen no tener la certeza sobre la culpabilidad de las 4 personas que ya fueron sentenciadas. De Israel Arzate, quien primero fue encarcelado, luego arraigado y que tiene un proceso pendiente, prevalece la duda, la cual quedó plasmada en esta imagen, donde las madres de víctimas y del supuesto verdugo marcharon juntas en Ciudad Juárez en busca de la verdad y la justicia. El que tiene que decir es el Diego, ya que supuestamente fue el cabecillo, fue el que mandó dar la orden, y él tampoco no lo tiene sobre el caso de Villas de Salvarcar. La mayoría yo pienso que piensan lo mismo, que pues se consignaron algunas personas, otra que está en pendiente, hay gente también que faltó, hay muchas incógnitas todavía.
Carlos, para recordar estos Estoy hechos... sorprendido. Qué cochinero, man. Qué cochinero. Estoy sorprendido de lo que me estás mostrando. Imagínate, se les presentó, se les señaló, pero no se les acusó, al menos a estos dos personajes, al Diego y al farmero. Y lo cierto es que el caso de Israel Arzate, lo que resuelva la Corte va a ser un parteaguas para demostrar si en verdad se apegaron las autoridades de Chihuahua al debido proceso, a las cuestiones de cómo son la averiguación previa, o si también inventaron cargos. ¿Y cuándo entra a la Corte el asunto? Ya está en la Corte, solamente falta que están analizando ahorita el amparo y no hay fecha todavía para que se resuelva. Y hoy es el aniversario de la masacre. Muchísimas gracias.